Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado paranormal. La leyenda de la bruja de Blair. En febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, que se encontraba en el norte central de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D.C., una anciana llamada Ellie Edward engañó a varios niños de la ciudad para que fueran a su casa y les sacó sangre. Cuando los niños se los contaron a sus padres y les enseñaron las heridas, los ciudadanos reaccionaron con una rapidez brutal. Después de acusarla de brujería, de acuerdo con las leyes locales, la expulsaron del pueblo. Edward fue atada a una carretilla y en ella la empujaron a los bosques, donde la abandonaron a la muerte en medio de un invierno especialmente duro. Dando por hecho que Ellie había muerto de frío, la gente de Blair volvió a una aparente calma, pero esta calma solo fue el presagio de otras tempestades. En noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, el principal acusador de Edward también desapareció. Para el final del invierno, casi la mitad de los niños de la ciudad habían desaparecido sin dejar rastro, incluyendo a todos los acusadores. Temiendo una maldición, los ciudadanos huyeron aterrorizados en cuanto mejoró el tiempo. Ahora volvamos a la cronología de esta leyenda. Febrero de 1785. En el pequeño pueblo de Blair, varios niños acusan a Ellie Edward de persuadirles para que fueran a su casa con el fin de sacarle sangre. Declarada culpable en un juicio por brujería y espiritismo, es desterrada del pueblo durante uno de los crudos inviernos de la época. A causa del mal tiempo y de que ningún lugareño tuvo contacto con ella, es declarada oficialmente muerta. Noviembre de 1786. Durante el invierno de este año, la mitad de los niños del pueblo, entre ellos los que delataron a Ellie, desaparecen. Ninguno de ellos es encontrado ni vivo ni muerto. Ante el temor de la intervención de fuerzas maléficas y el miedo a una maldición, los vecinos del lugar abandonaron Blair y juraron no volver a pronunciar más el nombre de Ellie Edward. Noviembre de 1809. Se publica un libro titulado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair. Este libro, insólita obra de ficción de época, cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja. El pueblo es Blair y la bruja Ellie Edward. En el libro se da caza a la bruja y es quemada por sus crímenes. Enero de 1824. Se funda Burkittsville, en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de Blair. Agosto de 1825. 11 vecinos de Burkittsville aseguran que en el Tappy Eats, un río que cruza la localidad, salía una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar, la mano desapareció y sin que nadie pudiera hacer nada, Eileen Trickle se sumergió en el río. Eileen tenía 10 años de edad cuando desapareció. El cuerpo de la niña nunca llegó a ser recuperado. A continuación de la desaparición, el arroyo se ve obstruido por una increíble cantidad de ramas grasientas que afectan a la potabilidad del agua y se pasa a ser la causa más probable de la muerte de un lugareño. Marzo de 1886. Redding Weaver,
de 8 años de edad, es dada por desaparecida y se envían equipos de salvamento en su búsqueda. Weaver acaba por volver, no así una de las partidas de rescate. Semanas más tarde, se encuentran los cuerpos en Coffin Rock, atados entre sí de pies y de manos, completamente destripados. Noviembre de 1941. Empezando por Emily Hollands, de 7 años, desaparece en las inmediaciones de Burkittsville, en el estado de Maryland. 1941. La intranquila y poca agradable vida de los lugareños de Burkittsville se ve aún más perturbada cuando un ermitaño, Rustin Parr, acude al mercado de un pueblo y grita: "Por fin he terminado". Tras interrogarle, sin ningún éxito, les indica a los policías que les sigan a su cabaña y así entenderán todo. Tras 4 horas de caminata, llegan a su pequeña cabaña, descubriendo los cadáveres de los 7 niños en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la casa. Al exhumar los cadáveres, se observan signos de violencia, algunos incluso están destripados y todos desaparecen haber formado parte de un ritual diabólico. Parr es acusado de los crímenes y su explicación consiste que una voz en su mente, la de una anciana, le ordenaba y le dirigía en las muertes de los niños sin ninguna palabra. Parr es condenado a la horca y es ejecutado según el artículo del Washington Press. 20 de octubre de 1994. Heather Donoway, Joshua Leonard y Michael Williams, estudiantes de la Universidad de Montgomery, deciden realizar un documento gráfico en Burkittsville sobre Ellick Edwards y la bruja de Blair. En su afán por recopilar información, deciden interrogar a los habitantes del pueblo, y entre ellos se encuentran a la peculiar Mary Brown, una vieja demente que afirma haber visto a la bruja cerca del riachuelo del Taipei East. La descripción que ofrece es más parecida a la de un ser mitológico que al de una bruja. Afirma que la aparición en cuestión era femenina en su parte humana, pero tenía rasgos animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas. 21 de octubre de 1994. Los estudiantes, después de haber entrevistado a los habitantes de Burkittsville, se adentran en el bosque con el objetivo de encontrar Coffin Rock, a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. 25 de octubre de 1994. Los estudiantes no aparecen y las autoridades se encuentran el coche de Joshua Leonard aparcado en la carretera de Black Rock. No hay rastro de los estudiantes, aunque deberían haber vuelto hace 2 días. 26 de octubre de 1994. Los familiares de los estudiantes denuncian la desaparición de sus hijos y la policía de Maryland comienza una exhaustiva búsqueda de los jóvenes, ya que se teme por sus vidas que han perdido en el bosque y no llevan provisiones suficientes. Esta tarea es realizada durante 3 días por un total de 100 hombres, varios perros y un par de helicópteros. Como último recurso se realizó un rastreo por satélite sin ningún tipo de éxito. La policía comenta que no hay rastro de ellos. 5 de noviembre de 1994 se da finalizada la búsqueda sin ningún resultado y un año más tarde se encuentra el material en una cabaña de ese bosque, con lo que se ha proyectado la película de la bruja de Blair.